seguimos en Saludablemente y llega ahora el momento de hablar de psicología, como lo hacemos cada 15 días aquí en Onda Cádiz Televisión. Y lo vamos a hacer en esta ocasión con Esther Redolosi, que es del grupo de psicooncología de la Delegación de Cádiz del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, al que le damos la bienvenida a Esther, aunque bueno, el plato ya lo conoce Esther, afortunadamente. Sí, muchísimas gracias por venir de nuevo a esta casa. Bienvenida después del confinamiento, podríamos decir, ¿no? Que hemos pasado una época COVID, pues bienvenida de nuevo al plató de Onda Cádiz Televisión. Gracias a vosotros por invitarme, que me apetece mucho venir siempre que me avisáis. Esther, la verdad es que está siendo una época muy complicada porque hemos vivido un confinamiento al cual no estábamos acostumbrados. La mayoría de las personas han estado 3 meses en casa prácticamente sin salir, sin apenas tener relaciones personales con otra gente, y a lo que se suma que ha habido gente en casa enferma de cáncer y en este caso tú tienes esa especialidad, ¿no? El tratar con personas enfermas de cáncer, el sobrellevar la enfermedad, y que en este caso no solamente había que sobrellevar el cáncer, sino sobrellevar el confinamiento en casa. Me imagino que han sido unos meses muy complicados, ¿no, Esther? Pues sí, ha sido unos meses complicados a nivel de las terapias, ¿no? Porque se han ido mezclando un montón de emociones contradictorias, porque pues, hemos observado en los pacientes de cáncer que no todo el mundo lo enfrenta de la misma manera, sino que todo el mundo, unas personas lo enfrentan de una forma y otros lo enfrentan de otra. Entonces, las personas que tienen ese espíritu de lucha, que lo enfrentan como un reto, ¿no? Que ven el cáncer como un reto, pues esos son los que han desarrollado la resiliencia. Entonces han estado incluso sacando la parte positiva de toda la situación. Pero es verdad que también está después los que lo viven con ansiedad, los que lo viven que conectan con la depresión, los que lo evitan, ¿no? Y los que lo aceptan de una forma estoica. Esto es lo que me ha tocado. Entonces es verdad que hemos tenido una gama amplia de distintos pacientes en el que cada uno lo ha enfrentado de una forma distinta. No podemos hablar de un solo paciente, sino que hay montones de formas de enfrentarlo, porque también depende del tipo de cáncer, de la localización, del estado en el que se encontrara. Entonces, claro, por eso digo que ha sido intenso, variable. Desde luego ha tenido que ser muy intenso porque hablas de esas variables, y una persona que a lo mejor ya sufrió un cáncer, estaba con un tratamiento, no lo enfrenta de la misma manera al confinamiento a una persona que a lo mejor 2 días antes o una semana antes le han comunicado que tiene cáncer, ¿no? Partiendo de esa base, a partir de ahí hay muchísimas maneras de enfrentarse a ella. Así, evidentemente. Las personas que nosotros le decimos en psicooncología el primer impacto, cuando le dan la noticia, cuando ya se corrobora de que el tumor, que no sabían si era bueno o malo, se corrobora que es malo, ¿no? Nosotros llamamos primer impacto. Entonces la persona ahí normalmente lo vive con mucha ansiedad, con mucha angustia, ya después va minorando esa sintomatología, pero esos síntomas son muy agudos al principio de conocer la noticia. Claro, a los pacientes que le ha coincidido con el tema del confinamiento, con el tema de la pandemia, pues claro, se ha podido triplicar pues la ansiedad y toda esa sintomatología que ya es intensa, pues mucho más de lo habitual. En este caso, Esther, vosotros habéis estado, entiendo que online o a través del teléfono, ayudando a todas estas personas, aunque entiendo que el estar juntos, el estar en ese contacto casi semanal o diario con las personas enfermas de cáncer, ayuda mucho más, ¿no? El teléfono o la videollamada en este caso ayuda, y alivia en este caso, ¿no? Eso, es cierto, el contacto físico es primordial. Además hacemos nosotros muchas técnicas de relajación, visualización, lo que trabajamos con los pacientes, ¿no? Entonces el no tener contacto físico pues fue una limitación que nos hemos encontrado, y además también muchos pacientes que tampoco dominaban las redes sociales ni las tecnologías. Entonces claro, ahí ha sido también un reto que nos hemos visto todo el mundo, de tener que irnos adaptando, ellos a nosotros y nosotros a ellos, para poco a poco sacarle el mayor provecho a la situación. Es verdad que al principio nos pareció un poco más complicado, pero hemos puesto esfuerzo por ambas partes y es verdad que al final el resultado ha sido bastante bueno. Hay gente que ha dicho, uy, pues me está encantando hacerlo por aquí, y entonces ahora ya afortunadamente pues ya lo hacemos complementario. Hay personas que dicen, mira, pues esta semana lo voy a hacer desde casa, que además estoy más cansada. Entonces también esa parte positiva que le hemos sacado, que antes era siempre exclusivamente presencial, porque ellos no manejaban las redes sociales, no todos, pero algunos, ¿no? o las nuevas tecnologías, y ahora ya pues las complementamos. Cuando están más cansados algunos, pues dicen, mira, pues esta semana lo voy a hacer desde casa, que ya yo me manejo bien con mi ordenador y eso. Mira, pues nada, y entonces esa parte. Y claro, pero es verdad que hemos echado en falta el contacto físico, ¿no? Ha sido evidente que se ha notado, pero bueno,
hemos ido pudiéndolo más o menos contrarrestar. Son muchas las personas que se enfrentan día a día al cáncer, Esther, y vosotros además pues prestáis esa ayuda psicológica, porque como hemos dicho al principio hay muchas maneras de enfrentarse. De todas formas, yo creo que hay como unas pautas, ¿no?, a la hora de enfrentarse al cáncer. Antes has hablado de ese primer impacto, pero ¿cuál es ese proceso, Esther? ¿Cómo una persona poco a poco va superando el cáncer, no solamente físicamente y patológicamente, sino mentalmente? Ay, perfecto. Lo de mentalmente me gusta porque mucha gente relaciona el cáncer solamente con la parte física, y nosotros siempre decimos que hay 3 patas fundamentales en el cáncer que hay que trabajar, que es la parte física, totalmente, que no podemos, es indispensable, no podemos suprimirla, pero también necesitamos trabajar la parte emocional y la parte espiritual, porque desafortunadamente muchas personas pues que se ven que al final se encuentran que fallecen, o que la enfermedad se vuelve muy problemática. Entonces trabajar la parte espiritual también nos beneficia bastante. Son 3 patas que las 3 se necesitan, ¿no? Como digo yo, una mesa de 3 patas y no podemos prescindir de ninguna, necesitamos las 3. Entonces, pues nosotros eso en el primer impacto trabajamos, cuando la noticia de la enfermedad, trabajamos con el paciente la noticia, el que la vaya asimilando poco a poco, hacerle entender cuál es la sintomatología que va sintiendo, y poco a poco va cambiando, ¿no? Porque después aparece, por ejemplo, el miedo, los pensamientos. Entonces por eso trabajamos las 3, porque necesitamos que la persona conecte con ella misma. Es muy necesario que la persona conozca qué estoy sintiendo, porque además la enfermedad es una llamada en nuestra vida. No podemos considerar la enfermedad como algo fatalista, algo malo que me está pasando, sino que la enfermedad me está diciendo, oye, vamos a profundizar en nosotros, ¿qué está pasando aquí? Entonces es muy importante trabajar la parte emocional, que eso es lo que hacemos en terapia. Muchas veces, aunque suene extraño, ¿no?, pero también una enfermedad nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, ¿no?, y sobre todo saber lo que queremos de verdad. Así es, la enfermedad es un acto de introspección cuando se hace de esa forma. Pues no todo el mundo, desafortunadamente no todo el mundo lo hace así, pero eso es lo que hacemos nosotros en terapia, enseñarle al paciente que conecte con uno mismo y que vea la enfermedad desde qué estoy sintiendo yo. ¿Qué me enseña a mí la enfermedad? ¿O por qué incluso se me ha producido? Porque muchas veces, no siempre, pero también está relacionada en muchas investigaciones, que muchos cánceres también se desarrollan por la forma que tenemos de gestionar las emociones, la forma de relacionarnos. Entonces el trabajar las emociones pues nos beneficia bastante. No podemos decir que trabajar las emociones te cura, necesitamos de las 3 patas, pero sí que hay muchas investigaciones, muchos estudios que trabajar la parte emocional ayuda enormemente en la recuperación de los pacientes, porque haces como eso, como una limpieza de dentro. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué está ocurriendo, no? Entonces la enfermedad es una llamada a hacerlo de esa forma. Y cómo vosotros en este caso, a través de terapia, podéis conseguir eso de cada persona, ¿no?, el sacar de dentro para afuera de verdad lo que sienten y sobre todo enfrentarse a algo tan duro como es un cáncer. En la práctica profesional a mí me gusta no solamente lo que es la terapia, el hablar con el paciente, las entrevistas, sino que también hacemos una batería, ¿no?, desde el grupo de trabajo de psicología hacemos una batería de test, porque queremos saber objetivamente cuál es la sintomatología del paciente, qué es lo que el paciente está sintiendo. Porque él lo puede expresar de una forma, pero es verdad que tenemos un montón de cuestionarios, un montón de material muy bueno que nos dan objetivamente qué es lo que está sintiendo. Entonces, eso es una primera parte que es importante hacerla. Y después, pues a través de por ejemplo, la reestructuración cognitiva, que eso consiste en qué pensamientos erróneos tiene esa persona e intentar hacerle unos pensamientos más sanos. A través de la visualización, también hacemos muchas cosas de visualización, de relajación, técnicas de meditación. Es decir, nosotros hacemos unas terapias totalmente amoldadas al paciente, son cada uno, no podemos hacerlo a todos lo mismo. Sí, porque es muy complicado, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad que en un momento determinado a personas le pueden afectar más físicamente, a otras personas le pueden afectar menos. La verdad es que, por desgracia, tiene tanta variedad que muchas veces tampoco sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Claro, por eso necesitamos que las terapias sean acorde al paciente. Hacemos, como he dicho antes, la batería de cuestionarios, evaluamos, hacemos una buena evaluación que es necesario, no solamente una evaluación emocional, sino una evaluación física. Nos traen el historial, que dónde está el tumor, qué localización tiene, todo eso también lo vemos, ¿no? Y cuando ya tenemos un análisis, un buen estudio de lo que le está pasando,
y la situación que se encuentra esa persona, pues ya así establecemos de la base de lo que sería la intervención. También es verdad que hay personas, por ejemplo, que son más introspectivas que otras, entonces a lo mejor pues depende de la técnica de cada uno. Entonces, por eso digo que hacemos terapias a medida, ¿no? a cada paciente, y eso también es lo beneficioso, ¿no? El trabajo de la psicooncología es tan beneficioso en esta enfermedad por eso, porque cada uno lo vive desde su punto de vista, desde su experiencia, desde su esencia, y al final conectar con uno mismo es lo que le hace sanar, es lo que le hace sanar. Es otro concepto, si me permite que claro, diga, que en el cáncer es una idea contraria, porque parece que si te salvas del cáncer es ganar, y las personas que fallecen han perdido, y esa idea es totalmente errónea. Es decir, ganar al cáncer, entre comillas, que siempre el concepto es muy relativo, pero ganar al cáncer significa vivir la experiencia con total profundidad, es decir, conectar con lo que me está pasando, incluso aunque al final esa persona fallezca. Yo he visto, acompañar a muchas personas hasta los últimos días de su vida, y hay personas que la han vivido con una capacidad de entendimiento, de aceptación, y que es una maravilla, vamos, de si tú llegas a ese punto, ¿no?, en el que todos vamos a hacerlo, y poder despedirse, hacerlo de una forma tan sana y tan conectado con uno mismo en esencia, que tú dices, esa persona, aunque falleció, sí que le ha ganado el cáncer. La verdad es que no solamente es ganarle, como tú dices, el cáncer y estar sano, sino la persona que se va a saber quedarse un poco en paz también con lo que ha vivido, ¿no? También podría ser esa la idea, ¿no? De, bueno, tengo cáncer, pero sé vivir con ello, ¿no? Y sé disfrutar de lo que me queda de vida, ¿no? Ahí, eso es. Nosotros intentamos sobre todo que la persona adquiera calma, sosiego, serenidad, porque si no es que se ve invadido totalmente por el miedo y por la ansiedad y por la angustia. Entonces vivir una enfermedad como es el cáncer, desde la angustia y desde la ansiedad, es muy traumático. Al final, por eso digo yo, eso sí que no es ganarle al cáncer es poder conseguir vivir la enfermedad desde un plano con un sosiego, con aceptación, y entendiendo qué me está trayendo a mí la enfermedad a mi vida, qué me quiere decir o qué me va a aportar. Y de ahí viene lo de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen las personas, no solamente de enfrentarse a una situación traumática o una situación complicada, sino salir reforzado de esa situación. Entonces las personas resilientes son esas, las que han pasado situaciones difíciles, pero han salido muy fortalecidos tras esa experiencia. Vamos a hablar de esta palabra, Esther, porque durante el confinamiento yo creo que la hemos escuchado tantas veces y hay muchas personas que andan perdidos, ¿no? Porque todo el mundo, ¿qué es resiliencia? ¿Qué significa? Y en este caso en psicología es fundamental, ¿no?, esta palabra. Sí, a mí me encanta porque que se utiliza mucho en el confinamiento, porque en psicología, sobre todo en el tema de la psicooncología o de otros compañeros que se dedican a situaciones o lo de emergencia, ¿no? Es una palabra que la utilizamos muy habitualmente y nos ha gustado mucho, oye, que se haya hecho más conocida. El ser resiliente, la resiliencia. Entonces, sobre todo el origen viene del latín y decía volver atrás, y también tiene varios orígenes y de la física en cuanto a resistir, ¿no? Cuando un producto o un cuerpo es resistente, eso es la resiliencia. Por eso entonces resistir a los avatares de la vida que me vaya dando, pero yo voy a salir fortalecido. Y en este caso, además, la psicología que además se centra en enfermos oncológicos, es fundamental esta resiliencia. La resiliencia, por eso decía, la persona que lo enfrenta con espíritu de lucha, una característica principal que tiene es resiliencia, es decir, yo de aquí voy a salir fortalecido. Yo de aquí voy a hacerlo mejor. Me viene también a la mente que durante el confinamiento, hablando con algunos pacientes de cáncer que ya lo habían pasado, decían, yo el confinamiento, nosotros ya hemos estado confinadas, y decían, la enfermedad ya no estuvo confinada durante todo el proceso, por lo tanto pues nosotros no lo estamos sintiendo tan mal. Digo los que lo habían pasado, ¿no? Que ya lo habían con perspectiva y decían, nosotros no nos importa estar en casa, porque nosotros ya hemos esta experiencia la hemos vivido. Eso, nosotros ya hemos estado confinadas con el cáncer ya no estuvo confinada o confinados. Entonces nosotros estamos repitiendo y todas dicen, y nosotros todo lo que hemos sacado del cáncer, o todos ha sido positivo, hemos sacado muchas cosas buenas de la enfermedad. Porque se sacan cosas buenas. Se sacan cosas buenas. ¿Qué se saca, Esther? Pues mira, la escala de valores, que es lo más importante. Normalmente cuando uno vivimos muy hacia afuera, pues normalmente priorizamos unas cosas más importantes que otras, y cuando uno empieza por la enfermedad a mirar hacia adentro, pues tu escala de valores cambia, ¿no? Y empiezas a decir, oye, pues mejor es más importante, al final lo que se ha estado diciendo durante el confinamiento, pues más importante el tiempo que paso con la familia, o es más importante el tiempo que le dedico a los niños, y porque eso ha pasado en el confinamiento, que muchas personas se han planteado el decir, oye, ¿cómo estaba yo viviendo? Yo vivía súper estresada,
o súper estresados. Yo, en verdad, que es un periodo que nos ha dado tiempo a mirar hacia adentro y a decir, oye, pues me he dado cuenta que viví una vida muy acelerada, o había cosas que no me gustaban y las estaba haciendo. Todo nos ha venido hasta bien incluso, ¿no? En algunos casos, y yo creo que esa resiliencia que estábamos hablando la hemos podido vivir todos, ¿no? Esa capacidad de superarnos a nosotros mismos, de enfrentarnos incluso a los miedos del confinamiento, porque había personas que salían a la calle, o salíamos a la calle para salir a trabajar y veníamos con miedo, y hay que también saber superar todo eso, y las personas además enfermas oncológicas saben superar esos miedos día a día, ¿no? Claro, los que ya lo han pasado, pues ya decía, nosotros que ya venimos de vuelta, ya esto como que lo hemos pasado nosotros, lo que es el miedo a una situación que desconoce, una situación nueva, el ir tratando poco a poco. Esther, yo no sé si hay dentro de tus pacientes, o bueno, habéis hablado pues, los colegas de este asunto, de personas que ya estaban casi en fase terminal y que por desgracia han perdido la vida durante el confinamiento, no por el COVID, sino en este caso por el cáncer, ese miedo a lo mejor a estar solos a la hora de la muerte, porque yo creo que ha sido de las peores cosas que ha tenido el confinamiento, ¿no? Que hay personas que han muerto solas, que no han tenido ni las personas que se han quedado, no han podido nivelarlo, que muchas veces, pues aunque sean las últimas horas, pero por lo menos estar con él, y no se ha habido esa sensación o ese miedo por parte de los enfermos oncológicos y de los familiares, porque también nos olvidamos de ellos, pero los familiares también sufren la enfermedad, ¿no? Claro, efectivamente, para mí una de las partes que más dolorosa o más negativa del confinamiento o de esta pandemia, de todo lo que hemos vivido, la parte más dolorosa ha sido esa, las personas que han fallecido, tanto sea de cáncer como no, que se han visto aislados, que no se ha podido hacer, por ejemplo, que yo decía, el acompañamiento. Nosotros tampoco nos han permitido hacer el acompañamiento hasta el final de los días, y nosotros normalmente incluso vamos al hospital, los acompañamos. Ellos nos cuentan cómo se van sintiendo, no todos, ¿no? Pero los que lo quieren lo hacen de esa forma, y eso también nos han privado a nosotros. Es decir, esa terapia tampoco se ha podido hacer, porque además desde el hospital tampoco se podía hacer conexiones online. Entonces esa es la parte más negativa, tanto que hemos vivido nosotros, claro, en el confinamiento. Que era miedo, pena, lo que sentían estos enfermos, la tristeza de no poderse despedir. Yo creo que se ha sumado todo, ¿no? Por desgracia. Eso. Es la angustia, también a lo desconocido, porque aunque no quieras, también es una situación nueva. Él está en el hospital solo, entonces miedo a lo desconocido, angustia, tristeza, mucha tristeza, y la familia igual, la familia era miedo, angustia y tristeza. Eran la sintomatología y las emociones que más han predominado, esas han sido. La verdad es que el confinamiento nos ha dejado partes muy negativas, esa tristeza de perder a los seres queridos, ese miedo, porque muchas personas además, Esther, que viven con miedo, y un miedo que si se suma a las personas que ya tienen cáncer, me imagino que en este caso vosotros tendréis que hacer una terapia mucho más profunda con ellos, ¿no? Claro, las personas que ya venían, es decir, o las que ya tienen una predisposición a la ansiedad, la han visto aumentada, y los que ya venían con una enfermedad oncológica, pues también han visto aumentada la sintomatología de ansiedad, y todos esos trastornos han tenido un incremento enorme. El tema de la ansiedad ha ido en aumento, después disminuyó, y ahora yo creo que otra vez está empezando, porque como había una idea errónea, pero también por desconocimiento, de que cuando pasara todo como que iba a haber una normalidad enseguida, y estamos viendo de que no todo es como pensábamos, ¿no? O la mayoría que pensaba que iba a ser más fácil, pues está creando nuevas angustias. Ahora están surgiendo ¿y ahora cómo llevo esto? Entonces están surgiendo unas angustias nuevas y distintas a las que hubo meses atrás. La verdad es que ahora nos enfrentamos a esta nueva normalidad, que es muy diferente. Tenemos a los pacientes oncológicos que están, bueno, tomando esa normalidad de salir a la calle, por supuesto con mascarillas, pero además ellos en este sentido, los pacientes oncológicos, ya venían con unas medidas de seguridad diarias, ¿no? Yo creo que enfrentarse a todos estos cambios que estamos teniendo, en realidad para un enfermo oncológico no supone tanta variación de su día a día, ¿no? Porque ellos muchos usaban mascarillas, la limpieza y tenerlo todo muy pulcro era imprescindible para su día a día. Para ellos esta nueva normalidad en este sentido no ha cambiado un poco su manera de vivir, ¿no? Claro, sí, también depende del estilo de afrontamiento, claro. Porque los que son ansiosos le ha triplicado la ansiedad, al ver que nadie sale, que está todo el mundo lavando la ropa o los alimentos, sobre todo al principio, ¿no? Sobre todo, entonces, pero los que lo enfrentan con un espíritu de lucha, con una resiliencia, pues sí, lo han visto de una forma sí, que se han adaptado más fácilmente, ¿no? A la situación.
La verdad es que la palabra resiliencia, como he dicho, ha sonado mucho en el confinamiento, pero yo creo que en el caso de la psicología oncológica tiene un valor añadido, es muy importante, y yo creo que no le hemos dado el valor que tenía, ¿no, Esther, a esta palabra y a lo que significa, porque es tan importante saber enfrentarse a los problemas que muchas veces la habíamos dejado de lado y es fundamental. Claro, la resiliencia es eso, porque es como he dicho antes, es salir fortalecido, entonces es primordial y es necesario que forme parte del ser humano. De todas formas, una cosa que me gusta hablar siempre de la resiliencia es que muchas personas se creen que eso viene en nosotros, pero afortunadamente no, afortunadamente hay personas que es verdad, que la traen ya porque un poco por aprendizaje o por la educación, pero hay otras personas que no la llevan, pero se puede aprender. Es lo bueno que tiene la resiliencia, que se puede aprender. Que no es una cosa que no, es que yo no soy resiliente, no, la resiliencia podemos aprenderla. Entonces a mí me gusta puntualizar algunos puntos pequeñitos para cómo ser mejor resiliente. Pues uno es observar a la gente que tenemos alrededor, que seguro, y ahora con estas situaciones que hemos vivido, hay personas que han vivido situaciones muy difíciles y han salido fortalecidos. Entonces observar a esas personas que han vivido situaciones muy complicadas y viven la vida con optimismo y se enfrentan de una forma alegre y sana a la vida, ¿no? Entonces, como focalizarlos más en esas personas que en otras que sean más negativas. Hay unas pautas para ser resiliente, que parece que no, pero las tenemos que seguir, claro, ¿no? Eso. Otra es fortalecer nuestra autoestima. Centrarnos en tener mejor autoestima, pero para tener mejor autoestima necesitamos el autoconocimiento. Por eso es tan importante el conectar con uno mismo y conocernos. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Yo cómo soy? ¿Yo qué es lo que siento? En estas situaciones, ¿cómo me comporto? Y en las otras. Entonces, cuanto más me conozco, más puedo cambiar y mejor autoconcepto tengo de mí. Porque si yo sé que tengo estas limitaciones, pues en distintos, que me muevo en distintos sitios, pues sabré cómo manejarme mejor cuanto mejor me conozca. Entonces el autoconocimiento ayuda a fortalecer la autoestima, que mucha gente dice, ¿cómo hago para tener mejor autoestima? ¿No? Es una pregunta muy típica. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para tener más autoestima? Pues el primer escalón, nosotros nos basamos mucho en el triángulo de Virginia Satir, que es el triángulo de la autoestima, y el de abajo del todo es el autoconocimiento. Para yo alcanzar la pirámide de la autoestima, primero me tengo que conocer. Si no me conozco, si no no me conozco, claro, no puedo, es cualquier cosa, ¿no? Para cualquier cosa que queramos hacer tenemos que conocer eso. Entonces, el fortalecer la autoestima y empezar desde el autoconocimiento es fundamental para la resiliencia. Entonces, esa característica también. Y otro punto importante que viene de la neurolingüística, que es cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿Qué nos estamos diciendo? Porque una cosa es lo que nos sucede, el hecho externo, y otra cosa es cómo yo interpreto esta realidad que me está pasando. Entonces, la interpretación que yo hago de lo que me pasa es un tanto por ciento muy elevado que va a contribuir enormemente a que yo me sienta mejor o peor. Entonces, es importante también estar atento a eso, a cómo me estoy hablando, qué me digo de lo que me ocurre. ¿Qué me digo? La verdad es que son unas pautas aplicables para todo, o sea, no hay que centrarse ni mucho menos en los enfermos de cáncer, sino que todo el mundo debería aplicarse esas pautas a diario, yo creo, ¿no? Y sobre todo para intentar estar en paz con uno mismo y sobre todo saber enfrentarse a la vida, ¿no? Que muchas veces le tenemos hasta miedo, ¿no, Esther? Efectivamente, así es lo que dices, porque es verdad que acudimos a ser resilientes, creemos que es porque estamos mal o no somos capaces, o como que me siento inferior, ¿no? Como acudí a terapia, a psicología, lo hacemos porque nos sentimos inferior, pero no, al contrario, el hacer terapia, el hacer psicoterapia es porque quiero aprovechar los recursos que hay para sentirme bien, no es porque yo no sea capaz de enfrentar la enfermedad, que ese es otro pensamiento erróneo que existe, como que si yo necesito al psicólogo o a la psicóloga durante el cáncer es porque yo no soy capaz de llevar bien la enfermedad, no. A ver, hay personas que no pueden, pero que es una cantidad pequeña, o las demás personas que acuden al psicólogo con el cáncer es porque quieren pues utilizar todos los recursos que hay a su alrededor para salir lo mejor posible de la enfermedad, igual que hacen buena alimentación, igual que hacen ejercicio físico, pues el trabajo mental es otro más. No hay que olvidarlo además porque es fundamental. Claro, es otra pata más eso, la alimentación, el ejercicio físico, lo social y la parte mental emocional es fundamental para la evolución de la enfermedad. Es más, siempre dicen que si la cabeza la tenemos bien y sabemos enfrentarnos a la enfermedad, saldremos adelante siempre que se pueda, claro está, porque por desgracia hay cáncer que no se puede luchar contra ellos, pero lo importante es siempre la cabeza, pues yo creo que perfecta y sabiendo además lo que se quiere y con ganas de luchar
luchar, con ganas de vivir, y aunque la enfermedad nos venga mal dada, por decirlo de alguna manera, pero por lo menos enfrentarse a lo que nos viene de manera natural y sobre todo valiente, que hay que ser valiente, Esther. Ahí, eso es la actitud fundamental, y repito lo que he dicho antes, que me gusta puntualizar eso, que ganarle al cáncer no significa sobrevivir, sino que es vivir la enfermedad con una actitud positiva, de conexión con uno mismo, con serenidad, con sosiego y con calma. Entonces ese es el objetivo que trabajamos nosotros, que lo transmitimos desde el grupo de trabajo del Colegio de Psicólogos, ¿no? Desde el grupo de psicooncología, y lo ejercemos diariamente con los pacientes de cáncer. Pues Esther, yo te agradezco enormemente que hayas estado hoy en Saludablemente, agradecemos todos estos consejos que nos has dado, espero que pronto vuelvas a darnos más consejos, no solamente para las personas enfermas de cáncer, sino para todo el mundo, porque yo creo que es fundamental, y yo creo que la palabra es resiliencia, se nos ha quedado ya en la mente grabada, afortunadamente la has explicado muy bien, esas pautas que tenemos que seguir, no solamente los enfermos, sino también las personas que afortunadamente no tenemos que sobrellevar ninguna enfermedad, y de verdad muchísimas gracias por vuestros consejos siempre al Colegio de Psicólogos, por estar aquí en Onda Cádiz Televisión, y ya sabéis que cada 15 días nos vemos aquí en Saludablemente. Gracias a vosotros. Pues Esther, muchísimas gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos una semana más en Saludablemente. Seguimos preparando más contenidos para la próxima semana, seguiré hablándoles de salud aquí en Onda Cádiz. Hasta entonces, cuídense.